¿Estáis preparados y preparadas? Pues vamos allá. En 3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas al podcast El Derecho y el Revés, la ley como nunca antes te la han contado, locutado por Daniela y John, donde vamos a abordar las últimas novedades legislativas que os van a ayudar con el estudio de vuestras asignaturas. Vamos a por ello. Hola chicos, bienvenidos a nuestro podcast. Somos Laura García, Ani Urrutia y Patricia Ruiz. Hola. Y hoy hablaremos sobre un caso que nos sirve como ejemplo para explicar la propiedad horizontal, en el que un vecino fue obligado judicialmente a retirar sus paneles solares porque los instaló sin permiso en la fachada del edificio de la comunidad de propietarios. El vecino, el cual también era propietario, instaló unas placas solares en la fachada del edificio, justo al lado de su balcón, sin pedir permiso a la comunidad. Esto modificaba la fachada para un uso privativo de las zonas comunes sin el consentimiento de los propietarios. Como acaba de mencionar Anne, se trata de un caso relacionado con el tema de la propiedad horizontal y por eso vamos a explicar ahora algunos conceptos básicos de este tipo de propiedad. La propiedad horizontal trata de un edificio en el que existen diferentes propietarios que tienen, por un lado, un derecho exclusivo, que es el que les otorga su propiedad individual, como puede ser tener una vivienda y un trastero correspondiente. Lo que les pertenece en exclusiva a los propietarios y no tienen por qué compartir con el resto porque al final puede ser su vivienda y es solo suya. Y por otro lado tienen un derecho similar al de copropiedad, que está relacionado con los elementos comunes del edificio. Y estos pertenecen a todos los propietarios por igual, como pueden ser el descansillo, el ascensor, etc. Es necesario que estos elementos comunes existan, ya que al tratarse generalmente de un edificio, no tendría sentido que, por ejemplo, la escalera para acceder a las viviendas perteneciera a un solo propietario y el resto no pudiera acceder a ella con total libertad. Además de todo lo que ha mencionado Patri, pues hay que destacar que la formación de esta propiedad es necesario un título constitutivo y este título constitutivo es el que describe cada piso o cada local, la cuota de participación de cada propietario, que esta cuota de participación va a ser importante porque a la hora de votaciones, repartir gasto, etc. Y además este título constitutivo va a definir los elementos comunes del edificio. Luego, dentro de la propiedad, cada propietario tiene derecho a usar su piso y las partes comunes, como ha dicho Patri, como por ejemplo la escalera, etcétera, pero evidentemente respetando las normas y evitando dañar la competencia. Además, estará obligado, como he dicho anteriormente, a contribuir a los gastos comunes, que son, por ejemplo, el ascensor, limpieza o las reparaciones que puedan surgir y que afecten a todos los vecinos. Estas decisiones que afectan a todos los vecinos se van a tomar en la Junta de Propietarios. Esta Junta de Propietarios es un organismo que se va a reunir por lo menos una vez al año, va a ser convocado por el presidente o a solicitud de un cuarto de los propietarios que además representen el 25% de las cuotas de participación y los acuerdos van a precisar de distintas mayorías en función de la naturaleza de la que se trate ese acuerdo. Bueno, entonces lo que ocurrió es que el vecino instaló los paneles solares en la fachada y la comunidad le denunció porque no podía hacerlo sin el permiso de esta, que era necesario porque se estaba alterando el estado del edificio. Pero no debería tener derecho a instalarlo porque al final no hace daño a nadie y además la energía renovable es algo positivo ya que contamina menos al no utilizar energías fósiles y adquirirse directamente de fuentes naturales como es el sol. Además, permiten el autosuministro para que no sea necesario depender de compañías ajenas. Este tema justo está muy relacionado con lo que ha ocurrido hace unos días con el apagón a nivel nacional y es importante mencionar que con este tipo de elementos, como son las energías renovables, este vecino no se habría visto afectado al tener su propia fuente de energía. Por ello, puede que no sea tan malo y tal vez debería poder hacerlo, ¿no? Pues no, porque como indica el artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, que es una de las fuentes en las que se rige esta propiedad horizontal, esta comunidad de propietarios, el propietario de cada piso podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones, etcétera, pero teniendo en cuenta unos límites, que es cuando no altere la seguridad del edificio, su estructura general o su estado exterior,
que esta referencia a su estado exterior es justo la que realiza el vecino pues poniendo las placas solares, que evidentemente pues alteran la estética del edificio y además pues repercuten en el resto de vecinos, ya que pues se sitúan en zonas comunes. Además, hay que hacer un apunte a lo que acabas de decir, y es que, como se indica en el artículo 396 del Código Civil, la fachada se considera un elemento común de la propiedad. Y como estamos mencionando continuamente, no se pueden llevar a cabo alteraciones de las mismas sin el consentimiento del resto de propietarios, porque no deja de ser una propiedad horizontal. ¿Y vosotras creéis que puede haber alguna otra norma que haya infringido este vecino? Sí, ya que de forma clara en el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal se detallan los casos en los que es necesario un acuerdo en la Junta de Propietarios, cosa que el vecino no ha hecho, ya que ni siquiera ha llevado el tema a la Junta para conocer la opinión del resto y votar consecuentemente en relación con las cuotas de cada propietario. Patri, entonces, si hubiera avisado a la Junta de Propietarios de su deseo de poner las placas solares y hubiese obtenido la aprobación de algún miembro de la Junta, ¿habría hecho las cosas correctamente? Pues no, porque basándonos en el mencionado artículo 17 y concretamente en su apartado 1 de la ley con la que estamos trabajando durante todo este tema, que es la que acabas de decir, la Ley de Propiedad Horizontal, en la que se menciona qué tipo de acuerdo hay que tomar para cada caso concreto, nos dice que para la instalación de las infraestructuras comunes para el acceso de los servicios de telecomunicación y la instalación de sistemas comunes o privativos de aprovechamiento de energías renovables es necesario que se acuerde por 1/3 de los integrantes de la comunidad que representen a su vez 1/3 de las cuotas de participación. Por lo tanto, en este caso se trata de una energía renovable, como es el caso del panel solar, y además este aprovechamiento de las energías es privativo, ya que no es para todos los propietarios, porque el vecino ha decidido ponerlo en la fachada común, pero solo para que se le suministre energía a él. Por lo tanto, aquí se deja claro que lo que ha hecho es completamente contrario a la ley de propiedad horizontal, porque para un tema como este es necesario llevar el tema a la Junta de Propietarios, cosa que no ha hecho porque ha decidido poner el panel directamente, y además es necesario obtener esa mayoría de 1/3 en la Junta. Y se aprecia que el vecino no ha hecho ninguna de las dos cosas. Vale, perfecto. Tengo otra pregunta para Laura. En el caso de que el vecino hubiese decidido instalar el panel solar, otra vez sin permiso, pero con la intención de que éste pudiese ser aprovechado por toda la comunidad, ¿la placa solar debería ser pagada por todos los propietarios? Pues bueno, igualmente estaríamos ante el mismo supuesto, ya que da igual que sea para uso privativo o para toda la comunidad, que es necesario que se consiga 1/3 de los votos. Evidentemente es necesario el consentimiento de mis vecinos, que además ese 1/3 de los votos deben corresponder a 1/3 de las cuotas de participación que ya hemos mencionado anteriormente. Por ello, el gasto no tendría que repartirse en cuanto a las cuotas, sino que lo tiene que asumir el vecino, que es el que ha instalado las placas solares, porque no ha preguntado al resto de vecinos y no les va a cargar con el gasto. Pero entonces, después de haber dejado claro que está mal al justificarlo con los artículos de la Ley de Propiedad Horizontal que acabamos de mencionar, ¿el vecino lo tiene que deshacer lo que ha hecho? Es decir, ¿tiene que quitar el panel solar que tanto dinero le habrá costado tanto comprarlo como instalarlo en la fachada solo porque el resto no esté de acuerdo argumentando que daña la estética? Pues sí, Patri. Como se indica ya en el mencionado artículo 7, el vecino tiene que reponer el elemento común en su estado original, es decir, hacer que la fachada se encuentre como estaba en un principio. Además, tendría que reparar los daños que haya causado y llegar a indemnizar al resto de propietarios. Bueno, chicas, ¿qué os parece lo que ha hecho el vecino? Pues al final yo pienso que a pesar de que las energías renovables son algo positivo, por lo que ya hemos mencionado que son buenas para la sociedad y el medio ambiente, es cierto que es una comunidad de propietarios y en ella se convive con más gente y vecinos, por lo que parece lógico que debamos respetar sus preferencias y su voluntad a la hora de decidir qué habrá que hacer con los elementos comunes. Al final hay que tener en cuenta que algo que puede resultar beneficioso para ti puede que perjudique a tu vecino y por ello se oponga. Lo fundamental es respetar las normas para mantener la convivencia, ya que si cada persona hace lo que quiere dentro de la comunidad, la propiedad horizontal perdería su esencia, dejaría de tener sentido que haya unas normas básicas de convivencia que además están recogidas en una ley, que es la que estamos mencionando,
si una persona va a decidir hacer lo que quiere. Por lo tanto, la actitud del vecino no es la correcta porque está en una propiedad horizontal y tiene que cumplir unas normas de convivencia básicas para que tenga sentido. En cambio, vosotras, ¿cómo reaccionaríais si fueseis los propietarios? Pues a ver, a mí personalmente pues no me gustaría que alguien de mi comunidad se tomase las libertades de hacer lo que quisiese con los elementos comunes sin tener en cuenta la opinión del resto de vecinos, que es lo que ha hecho esta persona. Porque al final, lo que has dicho tú, Patri, si todos hiciésemos eso, pues no tendría sentido vivir en una comunidad que está regulada por unas leyes, sino que cada uno haría lo que quisiese y punto. Y eso no puede ser así. ¿Y vosotras creéis que en un futuro evolucionará esta situación? O sea, ¿creéis que la ley se mantendrá tal y como está en relación con las energías renovables o que se acabará reformando? Pues a ver, desde mi opinión, teniendo en cuenta cómo van evolucionando las energías renovables y que cada vez se están implantando más, considero que al final se dará una reforma en la que vayan facilitando el poder instalar placas solares u otros tipos de energías renovables de forma más independiente y autónoma, en el caso de que no afecten tanto a la comunidad como puede ser una placa solar gigante en toda la comunidad. Pero sí, considero que al final la ley se acabará reformando para dar más autonomía a los propietarios y ir avanzando en el ámbito de las energías renovables. Yo opino igual. Sí, yo también estoy de acuerdo. Bueno, además hay que tener en cuenta que hace poco, como ha dicho Patri antes, ha habido un apagón que ha afectado a toda España y que pues la población evidentemente no se esperaba quedarnos sin energía. Y yo creo que en ese momento hemos sido conscientes de lo importante que es el suministro de energía eléctrica pues para nuestra vida cotidiana. Entonces, en este caso, justo que se aplica lo de las placas solares, pues tenemos que analizarlo en función de estas noticias de actualidad que tenemos, porque el apagón es verdad que en nuestro caso ha durado muy pocas horas, pero en caso de que se hubiese alargado, digamos, semanas, que a ver, es algo improbable, pero no sabemos si puede pasar o no, pues ¿qué habría hecho este vecino? Pues tendría autosuministro. Sí, toda la razón. Y aunque en este caso, como acabamos de ver, el vecino va a tener que retirar las placas solares porque se necesitaba la mayoría de un tercio y llevarlo a la Junta de Propietarios y no lo ha hecho, realmente tenemos que, como sociedad, ser más conscientes de la importancia que tienen las energías renovables en nuestra sociedad y a futuro pienso que cada vez más. Pero es verdad que si ese tema se hubiera llevado a la Junta de Propietarios, es posible que no todas las personas hubieran estado de acuerdo, porque al final hay personas mayores en los edificios y es posible que no estén tan concienciados con el tema como lo puede estar la gente joven. Por eso también pienso que es importante que a futuro se dé más voz a este tema porque nos puede ser muy útil con los tiempos que vienen y es necesario que las personas mayores también sepan la importancia que tienen y no lo vean como algo extraño o que puede ser incluso malo porque desconocen cómo es realmente. Sí es cierto que cuando ocurrió el apagón, os voy a poner en contexto de que yo estuve trabajando en verano en un supermercado y al final todo funcionaba con energía. O sea, no me quiero imaginar cómo hubiese sido en verano, aquí en Cantabria, que es súper turístico, el hecho de que hubiese habido un apagón, todas las pérdidas que realmente se han dado en España debido a todos los alimentos que se han descongelado, los restaurantes, sitios que prácticamente no han podido trabajar. O sea, la verdad que si lo piensas es un problema de fondo el no tener energías alternativas a las de toda la vida. Entonces sí es verdad que, jolín, es un tema que debería ponerse sobre la mesa y que igual sí es probable que deberíamos darle más autonomía a cada propietario para, en estos casos, poder decidir sobre si él quiere tener una segunda vía a la que acudir en el caso de que pues eso, haya apagones o cosas de estas, porque ya sabemos cómo está últimamente la cosa, que nos mandan a hacer kits de supervivencia. Así que esa es mi opinión, chicas. Toda la razón. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Esperemos que os haya gustado. Al final hemos tratado de explicar uno de los contenidos de la asignatura de Civil 2, como es el tema de la propiedad horizontal, de una forma sencilla y pues en un tono más amigable,
porque al final pues somos 3 estudiantes y hemos tratado de relacionarlo con un tema de actualidad como puede ser el de la instalación de paneles solares, que está relacionado con las energías renovables y todo lo que ha ocurrido en estos días con lo del apagón. Y nada, esperemos que os haya gustado y se haya entendido bien. Y sobre todo que os haya resultado útil pues de cara a que si vivís en un piso o en un edificio en propiedad horizontal, en régimen de propiedad horizontal, pues para tener algo que decir en la Junta de Propietarios. Bueno, chicos, y yo también me quiero despedir y decir que me ha gustado mucho esta experiencia, que me ha servido para repasar de cara a la práctica del próximo día. Y nada, que espero que os vayan muy bien los exámenes y que mucha suerte. Adiós. Y que a nosotros también. ¡Adiós!